Bueno, ahora sí, muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a la audiencia. Yo te preguntaba si había estado en mi presentación de forma coherente con lo que vos has vivido, ¿no? Porque qué difícil es plantear un tema como el del 24 de marzo, cuando habría que desmitificar muchas cosas. Por eso decía el plagio normativo que todos los que habían trabajado en ese gobierno habían dejado, ¿no? Y que vos muchas veces lo has expresado así. Realmente, Andrés, el 24 de marzo o lo ocurrido ese día es un hito o marca una bisagra en la historia de nuestro país, que los que participaron o los que vivieron y fueron actores de esos años, en la faz de legar el bagaje jurídico y la estructura arquitectónica del futuro de nuestro Estado Nacional argentino, son silenciados. Entonces se apropian del 24 de marzo opinadores o historiadores que intentan serlo, con una visión parcial y absolutamente orientada hacia determinados fines, usando esa fecha como un motivo para justificar las finalidades de su relato. Por otro lado, existen otras interpretaciones, otros personajes que también se dedican a la historia de esos años, que pertenecieron a servicios de inteligencia y que ahora son los que en principio pretenden enseñarnos la historia de los sucesos de esos actos. Los que vivimos en esos años y los que participamos en los actos jurídicos y estructurales de transformación del país de esos años, sabemos de cómo fueron las cosas y que no son como el relato no lo impone. Pero al no haber prensa, al ser existentes pero no publicitados, realmente más allá de los cercanos círculos o de los que podemos expresar a través de algún libro que podemos imprimir con mucho esfuerzo sin que ningún editorial apoye, hace de que la verdad sea siempre ignorada y se instale un relato que es el preciso relato que se instale para que las futuras generaciones estén absolutamente divorciadas de un pasado que es esencial para comprender el futuro. Esto no significa de escarbar en las heridas abiertas de un pasado que ya lleva 40 años. Creo que soy el menos indicado para eso, todo lo contrario. En mi caso particular se dio de que yo estaba en el movimiento peronista, detenido el 24 de marzo a disposición de la Armada, y casualmente mi hermano él estaba como oficial de la Armada y actualmente se retiró de almirante. O sea que de una misma familia hay... Claro, sí, sí. Y los dos creo que somos argentinos y patriotas, no sé cuál más, claro, más del sí, otro, sí, y tenemos supuesto. principios comunes. O sea que esa disyuntiva no fue real, sino fue impuesta y fue introducida a efectos de fracturar a nuestra juventud y no, digamos, dedicarle el título de juventud idealista a la juventud que estaba enrolada en la izquierda. No, señor, la juventud idealista éramos todos, los que estaban en la izquierda, los que estaban a la derecha, los que estábamos en el medio, los que estaban en el peronismo. Toda la juventud de esos años, en general, era una juventud que leía, una juventud que estudiaba. Como dice un amigo, ¿te fijaste que todos los chicos cuando nosotros estábamos en los años 70 en la facultad usaban anteojos? Un detalle muy particular, porque todos leían, y más allá de si se puede uno comulgar con la lectura de unos u otros, pero todo era una juventud que se preocupaba por los destinos de la patria, que se preocupaba por conocer, se preocupaba por saber, se enrolaba en mesas de estudio y que, bueno, cada uno después tomaron distintos caminos, unos de extrema izquierda, otros de otras, pero fue una juventud que lamentablemente está muy divorciado todos esos estándares de lo que hoy pasa con nuestra juventud. Pero el tema del 24 de marzo, uno de los motivos estructurales y definitivos fue el tema de la deuda externa. La deuda... meter a la Argentina en deuda sería, ¿no? La deuda que desde 1806, cuando los ingleses cambian como siempre decimos, sus fusiles, sus cañones, por la letra de cambio y pagaré, y dejan la pólvora
y arremeten con los acuerdos comerciales en toda Latinoamérica, bueno, ese hilo conductor que fue interrumpido en los gobiernos peronistas fue uno de los motivos determinantes para el estallido del 24 de marzo de 1976. Que hoy, casualmente, estamos de nuevo metidos en un brete del cual nunca salimos, y esta vez creo que vamos a introducirnos de una manera ya desmesurada, porque los valores que se están manejando hoy de la deuda hacen de que directamente la Argentina no tenga capacidad de pago. Yo pediría que al señor director pongamos en el aire el último informe que nos mandó nuestro consultor, el doctor licenciado Héctor Giuliano, por favor. Ahora, el gobierno Macri está anticipando que necesita volver al mercado de capitales a financiar el programa de infraestructura, pero todavía no lo ha presentado cuál es el programa de infraestructura. Se habla del Plan Belgrano, pero el Plan Belgrano comprende viviendas, rutas, puertos, obras de infraestructura en general. Señores, ¿por qué tomar deuda externa para un programa de infraestructura que en esos programas de infraestructura el 90-95% de lo que se paga en pesos? Sí, volvió otra vez el partido de la deuda con todos sus estandartes en base a lo que yo llamo una premisa ideológico-dogmática, que sin deuda no hay crecimiento. Esto fue lo que decía Martínez de Oro, que se habló en la década menemista. Y del préstamo para pagar a los holdout, en realidad tampoco se sabe nada, porque el gobierno lo que dijo es primero que pensaba tomar deuda por estos 11.800 millones, sin especificar qué, cuánto era capital, intereses. Después que pensaba que la tasa de interés iba a estar entre el 7 y el 8%. Después que las comisiones a pagar, hubo una corrección, porque Luis Caputo o el ministro de Economía hablaron de comisiones del 1.2-1.5%. Y al otro día, en La Nación, que fue el diario que lo publicó, apareció una fe de rata, diciendo que habían aclarado que no, y a raíz de eso, en el dictamen, se le puso un tope de 0,25% de comisión. Exacto. Eso es muy relativo porque los gastos, todo eso, no se conocen los contratos, ni siquiera las condiciones de emisión de los bonos, que serían a 5, 10 y 20 años. Por eso el futuro candidato Massa está muy preocupado en ver si le da los votos o no, porque si se habla de deuda que empieza a vencer dentro de 5 años, él tiene aspiraciones para estar dentro de 5 años, lo logre o no, en la casa. Entonces, como todo gobierno toma fuerte deuda que la tienen que pagar los sucesores, esto se queda abierto. La provincia de Buenos Aires ya se ha adelantado por su cuenta a pedir deuda en moneda extranjera, y todo esto, que también lo hablamos en programas anteriores, viene a cuento de que la Argentina está entrando ya bajo la administración Kirchner en los programas de deuda externa de estados subnacionales, provincias y municipios. Lo cual, vos fíjate que tiene una connotación tanto financiera, fiscal como política muy grave. Es decir, se está creando lo que yo digo es una suerte de federalismo al revés. Las provincias pueden salir a endeudarse al exterior por su cuenta. Están haciendo cola. Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Cava, Córdoba, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, están todas haciendo cola para endeudarse en dólares. Todas sin ninguna demostración de capacidad de repago. Todas, la mayoría de ellas con déficit fiscal que no garantizan, como el gobierno, cómo va a poder pagar esta deuda como no sea tomando más deuda en el futuro. Fíjate que eso, si uno lo analiza, es armar un federalismo al revés. O sea, porque resulta que el federalismo va a estar instaurado fuera del país, porque cualquier acreedor puede apretar a una provincia y el garante de última instancia es el Estado federal. Es una circunstancia gravísima. No es un paso a una separación territorial, a un desmembramiento. El famoso, digamos, el famoso temor de que esto termine tarde o temprano siendo una suerte de canje de deuda por territorio, como habla Salbucho, todo, es válido. Lo que pienso yo es que esas cosas se dan en forma indirecta.
Por ejemplo, lo que comentaba creo la otra vez acá, la provincia de Chubut se endeuda y garantiza la deuda con regalías petrolíferas de la provincia. Bueno, son recursos naturales de la provincia. Si no paga la provincia, se ejecutan las regalías. ¿Y qué pasa si las regalías no son suficientes? Por eso todo esto lleva a un relajamiento peligrosísimo de todo el sistema federal. Justamente cuando se utiliza la bandera del federalismo, como diciendo, con esto le vamos a coparticipar. Paradójicamente a las provincias, en lugar de coparticiparse recursos, se le va a coparticipar deuda. Porque las provincias están haciendo cola para eso y no hay la más mínima demostración de capacidad de repago de la deuda. El estudio Cleary-Gottlieb, Steve and Hamilton, que ahora prácticamente ha sido reemplazado por el estudio Kravat, ¿no?, para tener la oferta, cuando se la vio perdida, eso fue en el año 2014, que aparece este abogado jefe socio, Butch Hyde, ¿no?, pero ya cuando el grupo asesor, que eran Blackman, Bocusi y una González, Amalia González, no sé cómo se llama, recomiendan al Ministerio de Economía declarar el default, porque el engendro en que se metió el gobierno Kirchner obligaría para alguien que quiera tener un mínimo de racionalidad a hacer borrón y cuenta nueva, porque la Argentina no queda exento de tener futuros litigios. Se discute sobre si la famosa cláusula Rufo prescribió o no, porque como la Argentina se mandó todas las torpezas jurídicas vida y por haber, ahora está expuesta a que le hagan juicio no solamente los jolados que quedaron afuera, sino los jolim, los que entraron, que van a pedir equiparación, ¿no? Y van a decir, sí, pero la cláusula Rufo decía que prescribía. No, señor, la cláusula Rufo usted la interrumpió porque dictó la ley Cerrojo 26017 que prohibía abrir el canje, con lo cual se hicieron todas las torpezas jurídicas. Por eso digo, si uno quiere empezar a replantear esto, el blanqueo de la situación tendría que ser blanquear el default y reconocer lo que nadie quiere reconocer, que la Argentina no tiene ni la solvencia ni la liquidez para pagar su deuda. Pero esa es la mentira que nadie quiere. Es la regla que ha manejado desde hace 40 años la política de Estado argentina, que es esto que ahora... Si declarara el default y dijera, bueno, no, vamos a ver, como pretendía Alejandro Olmos, a quién le debemos, cuánto debemos, por qué le debemos, hasta qué represalias podría tener la Argentina. Represalias totales. Primero, lo que habría que hacer a mi juicio, si se declara el default y se suspenden los pagos, es, primero y fundamental, investigar la legitimidad de la deuda. En segundo término, determinar la verdadera capacidad de pago del país para cumplir responsablemente con la deuda legítima. Es decir, primero acotemos el margen de discusión, no que venga cualquiera a reclamar cualquier cosa a su valor nominal cuando lo compró a 15, 20 centavos. Y en tercer término, que hay causas en curso y hay delitos, pero no hay delincuentes. En consecuencia, acá tienen que aparecer hasta sus últimas consecuencias los responsables de estos fracasos. Yo veo el megacanje Kirchner-Labaña, Nielsen, que era secretario, fracasó. Fracasó porque no se puede pagar. Y fracasó porque fue un error dejar afuera a los jolados con una oferta voluntaria. Y fracasó porque la quita fue una mentira, porque la quita fue compensada con cupones del PBI. Pero el licenciado Nielsen, con todo aire académico, estaba el otro día en las reuniones de comisión dando cátedra aprobatoria a los acuerdos que se iban a suscribir, y gobierno y oposición todavía reconociendo que el megacanje Kirchner-Labaña, que fracasó, fue un éxito de negociación. Y así nos lo van a vender ahora. Si hoy se aprueba esto, y si cuando se trate se aprueba en el Senado, como todos los acuerdos van a ser presentados ante la opinión pública como éxitos de negociación. Bueno, ahí lo escuchábamos a Juliano, Javier, clarísimo, ¿no? Porque fíjate que al final estaba hablando de que tendríamos que ver si es legítima o no, como siempre, la deuda, el informe está. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué nadie se anima a investigar la deuda?
Bueno, tomando el hito que hablábamos del 24 de marzo de 1976, vamos a tener en los historiadores y en todos los que se ocupan de esa fecha, las letras y la cantidad de palabras que abunden en todas las partes dolorosas en algunos casos, como el tema de los desaparecidos, el tema de las muertes, el tema de los secuestros, toda esa situación. Pero no tenemos ninguna letra sobre el hilo conductor, que es la deuda. Nadie habla de la deuda. Y la deuda fue el motivo, quizás el mayor motivo determinante del golpe del 76. Claro, sí. El país no contrajo ningún empréstito del año 73 al 76. El gobierno militar que asume el 24 de marzo encuentra la deuda de 5.500 millones de dólares, que fue la que dejó la NUCE antes de irse. Claro, que no era condicionante del crecimiento argentino, para nada. Se pagaba los intereses de toda la deuda contraída por el gobierno militar anterior con el esfuerzo y el trabajo de los argentinos. Sí. No vivíamos con deuda, vivíamos del producido de nuestro trabajo. Sí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó el 1 de julio de 1974? Muere el general Perón. Pero casualmente, como una ironía del destino, el día de la muerte del general Perón, Inglaterra entra en el mercado común europeo. ¿Cuál es la primera medida que toma el mercado común europeo en ese momento? La suspensión de la compra de las carnes argentinas. Eso significa que en estos momentos no podamos colocar la soja en ningún lado. Imagínense el crack que tuvo el país. Sí. El país empezó a salir con sus recursos propios. Se produjo el Rodrigazo. A Rodrigo lo escracharon, lo estamparon. No hay portal, no hay economista que a Rodrigo directamente... Celestino Rodrigo, al ministro Celestino Rodrigo, que fue ministro de Economía en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, después de Alfredo Gómez Morales. Sí. No hay una sola voz que explique qué es lo que pasó. Todos hablan de que no había ni papel higiénico, que los precios se dispararon, que la hiperinflación, pero la explicación de lo que ocurrió no la encontramos en nadie, salvo en el doctor Julio González, que explica específicamente lo que pasó, el reacomodo del país, porque el país se quedó sin ingreso de divisas en razón de la extorsión que nos hizo el gobierno británico con el tema de las carnes que no pudimos colocar y nos quedamos con un stock. Pero ya estábamos afuera, ya estaba controlada la subversión. Entonces, el gobierno militar que se impuso no iba a dejar 6 meses más, que ya venían las elecciones en octubre, para que produzca un recambio democrático. Necesitaban, a fuerza de hacha y tiza, introducir a la República Argentina de nuevo en lo que hoy se llama en el mundo, en el mercado de capitales. En lo que hace al tema de la deuda actual, es importante destacar lo siguiente. El apuro que tiene el gobierno Macri en este momento para el tratamiento de esta situación de la deuda externa está referido porque el 14 de abril se vence el arreglo para hacer con el fondo NML Capital, que es el fondo que preside, o es la cara visible, el financista, digamos, Paul Singer. Yo le pediría que podamos en pantalla una pequeña notita sobre quién es el Paul Singer. Dice ahí, ¿no? Paul Singer exige a la Argentina alineamiento geopolítico con los sectores de la guerra. Ese es el título del artículo. En estos momentos no solo es un problema de deuda externa, sino es un problema de alineamiento geopolítico en la estructura geopolítica del mundo que pronto se nos asoma. Para una explicación de ese tema, pediría que pongamos en el aire el segundo video que tenemos preparado. Desenmascaramos, tratamos de hacerlo, lo hemos hecho en muchos programas, la amenaza y peligro especialmente sobre la Patagonia argentina y chilena. Y entre esos ejes hablamos de la propuesta formal del Fondo Monetario Internacional de endeudar a los países al máximo para luego, en un futuro no tan distante, proponer el canje de deuda por territorio. Otro eje de gran peligro, los mapuches, todo este movimiento de los mapuches controlados porque tienen su sede en Bristol, Inglaterra. También hemos hablado de esto. La presencia militar
militar nuclear de Gran Bretaña en nuestras Islas Malvinas, que es una gran base militar ante la Patagonia Argentina, que está totalmente vulnerable y desguarnecida, sin posibilidad de defensa alguna. La presencia de la Cuarta Flota Norteamericana en todo el Atlántico Sur, que a Brasil sí le importa, pero pareciera que a Argentina no le molesta en absoluto. También sí, es verdad, hemos hablado de lo jamás explicado o aclarado adecuadamente por qué ha habido casos de personal militar israelí vestidos de civil, vestidos de mochileros, como se ha dicho, han salido artículos en La Nación y en distintos medios. Tengamos presente que esta democracia, esta mal llamada democracia que hoy tenemos, nos ha llevado a esta situación de indefensión, de decadencia, de pobreza creciente, de desorden. Ahora vamos a hablar de algunos de los factores de desorden, y que empieza no solamente en 1983, sino que realmente empieza cuando un grupo de civiles y militares fascinerosos usurparon ilegalmente el poder hace exactamente casi 40 años, un 24 de marzo de 1976. Se cumplen ahora 40 años. Las mismas fuerzas, es más, los mismos personeros en algunos casos, locales y externos, las mismas naciones en algunos casos que nos agredieron entonces, porque aquel golpe militar se hizo gracias a la geopolítica de Washington y de Londres como mínimo. La misma gente hoy sigue operando y sigue imponiéndonos este corset. No es culpa de Macri, acá ha habido una corresponsabilidad delictiva de... Alfonsín es el que menos culpa tiene, quizás, de Menem, de la Rúa, de los presidentes que estuvieron esos poquitos días, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner y ahora lamentablemente de Mauricio Macri, que ha implementado prácticamente con los mismos operadores de hace 16 años, 15 años, un mega canje que solo va a llevar a la Argentina a una situación peor de endeudamiento y que se empieza a acercar a lo que les decía hace un rato, a esa propuesta de Anne Kruger del FMI. Lo puse todo en mi libro, para que sepan todos los detalles, el colonialismo financiero mundial, a esa propuesta del Fondo Monetario Internacional de llevar a los países a un endeudamiento tan imposible que en un sucesivo megacanje de deuda las condiciones van a ser deuda por territorio, que es el objetivo final. Yo lo llamo el modelo Shylock, porque Shylock, el famoso personaje del Mercader de Venecia de William Shakespeare, no quería que le devuelvan la plata, quería la libra de carne, y la libra de carne en nuestro caso, entre otras cosas, se llama el territorio, específicamente el patagónico. De ahí se explica por qué hice ese informe, que lo voy a seguir actualizando, de los 12 ejes de ataque contra la Patagonia Argentina y Chile. Bueno, escuchó bien, deuda por territorio, ¿no? Y lo venimos diciendo hace ya, desde el año pasado, cuando vemos algunas de estas maniobras, uno dice, ¿se llegará a esto? Y bueno, y de hecho, vos nos comentabas del puerto del Pireo la otra vez en Grecia, que le dijeron, bueno, me debes tanto, tengo tanto tiempo el puerto, ¿no? Es decir, bueno, hay islas griegas que ya fueron cedidas a cambio de... minucias de intereses de la deuda griega. No sé si vamos a un corte o seguimos ahora. No, quería que redondees esto porque me parecía importante. Bueno, simplemente ¿no? Pienso que lo que todo el mundo esquiva es la investigación de la deuda. Es decir, yo creo que lo primario, sensato y elemental de un deudor que debe pagar a su acreedor es primero saber quién es su acreedor. Porque acá los acreedores son fondos que no sabemos quiénes son. ¿Qué sabemos si el fondo NML Capital de Paul Singer no está comprando a los otros buitres? Primero identifiquemos a los buitres, sepamos quiénes son los buitres, y porque hay muchos buitres que también son locales. Habría que identificar cuáles son los caranchos argentinos que tenemos acá, que están prendidos en toda esta historia. Buen tema para poner, ¿no? Pongamos nombre y apellido a todos nuestros acreedores. Primero, identifiquemos quiénes son los acreedores. Antes los acreedores eran los estados, eran los bancos centrales, era la Reserva Monetaria, era los distintos bancos centrales de otros países, era tal país. Después ahora, fueron claro, elementos como Fondo Monetario, Banco Mundial, es decir, organizaciones internacionales. Y ahora buitres, son fondos buitres que no sabemos quiénes son. No tienen nombre y apellido. Club de París, ¿quién es el Club de París? No tiene nada que ver con la Torre Eiffel. Claro. El Club de París es otra banda de buitres que se autodenominaron de esa manera. O sea, que primero, y lo elemental, identifiquemos nuestros acreedores, identifiquemos cuánto se les debe, identifiquemos si lo que se debe es lícito y legítimo, identifiquemos si a Paul Singer, que compró a 15 centavos de dólar de valor nominal la deuda argentina y hoy exige
creo que son $890 por cada 15 centavos que él pagó, si eso es legítimo, legal, y bueno, no entremos si es inmoral o moral. Es usura, de por sí es usura. Pero bueno, la usura puede ser nacional, puede claro, ser como Siloc, el mercader de Venecia que nos acaba de referirse a Arbucci. Veamos por qué se debe. ¿Quiénes fueron? Pues, sí, en el origen de esa deuda, los que protagonizaron el endeudamiento argentino, tuvieron motivos para hacerlo, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esos fondos? ¿A dónde fue a parar esa deuda? O sea que la investigación de la deuda es la pieza clave de la cual nuestros legisladores no hay uno solo que se ocupe de ponerlo en el tapete y avanzar en ese sentido. Ese tema, Javier, a mí me preocupa que no haya nadie que se anime a decir esto, decir, a ver, ¿por qué no identificamos la deuda? ¿Por qué no le ponemos nombre y apellido a la deuda? Hubo algunos legisladores que el otro día decían, bueno, yo no le estoy dando un cheque en blanco, estamos avalando un pago de 12.000 millones de dólares, supuestamente, eso que es es una deuda, parte, pero es una parte. Es una parte. Acá el Congreso le va a dar, sí señor, a la administración Macri un cheque en blanco, es decir, la posibilidad de endeudarse en el futuro en una cascada de endeudamiento sin la participación del Congreso Nacional. Y no olvidemos... ¿Es así al sacar la ley Cerrojo? Sí, ¿Es sí, así? es así. Y lo que decía recién Juliano respecto de las provincias, que las provincias puedan endeudarse. Las provincias pueden endeudarse ya desde el cambio constitucional, en el cual hay provincias que están endeudadas en el exterior en forma directa. Es decir, en estos momentos... A cambio de regalías, como a cambio decía de ahí. regalías, hay provincias que operaron de esa manera, y lo que Juliano sostenía del federalismo al revés. Pero acá el fondo capital de Paul Singer, que es el que está haciendo como fondo piloto de todo esto, que no nos olvidemos que fue el que embargó la fragata Libertad y todo esto, el Singer ¿no? Ajá. Es el que va a producir el detonante de toda esta situación, a efecto de cobrar él de contado lo que él quiere. Y esa puerta va a quedar abierta para que todos los demás puedan pretender lo mismo que Paul Singer. O sea que entonces esto no va a tener posibilidad de contención.